pero ya nos acompaña la otra verdad. Se encuentra con nosotros Dostin Guerra para llevarnos los detalles de lo que nos tiene preparado para esta tarde. Dostin, buenas tardes. Que pasen excelente tarde. Adelante, Dostin. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Buenas tardes, Panamá. Un placer saludarles. Esto es La Otra Verdad a través de Next Canal 21 para toda la República de Panamá, para todo el mundo a través de nuestras plataformas y redes sociales. Estamos en un nuevo horario, martes y miércoles, de 2 a 3 de la tarde, a través de, por supuesto, este es su canal. Más adelante vamos a estar conversando con el opinólogo, tiktoker, analista político Pedro Citón Ureta. Vamos, hay muchas cosas que conversar. Por ahí hay unos nuevos episodios de el vicepresidente Gaby Carrizo. Dice que quiere llevar a Panamá al tercer mundo, de un país de primer mundo al tercer mundo. Se volvió a equivocar. Yo le recomiendo mejor al candidato oficialista que guarde silencio, que ajuste sus ideas, revise sus propuestas para opinar, porque cada vez que opina se convierte en un meme, se convierte en una caricatura o se convierte en tendencia en redes, no por positivo, sino por negativo. Pero bueno, vamos a hablar de mejores cosas. Este programa, cambiando de horario esta semana, hicimos la invitación a Richard Morales, quien es el compañero de fórmula de la profesora Maribel Gordón, quien conoce mucho, Richard, de la parte económica del país y ha estudiado también la parte social. Y nos acompaña hoy en estudio. Richard, muy buenas tardes, bienvenido a La Otra Verdad, bienvenido a Next. Muchas gracias, Dostin, por la oportunidad de estar aquí, de poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Richard, antes de venir al programa en vivo, porque estamos en vivo y la retransmisión es en horas de la noche para toda la audiencia nocturna, le comentaba a Richard que este proceso electoral está muy inestable. A menos de 43 días de las elecciones, todavía vimos una incertidumbre por decisiones que todavía falta por tomar la Corte. El Tribunal Electoral ha sido también muy inestable cada vez que emite un comentario o toma una decisión importante. Y todo esto impacta en unas elecciones donde el panameño sin duda alguna quiere votar, porque sí quiere votar. La situación económica del país es complicadísima y el panameño quiere votar. ¿Cómo evalúa Richard Morales este proceso electoral? Uno pudiera decir, para buscar las causas más profundas de esta inestabilidad política, en la inestabilidad económica. Panamá tiene actualmente un modelo económico fracasado, que está agotado. Y ante la ausencia de un proyecto, de una visión de país en la actualidad, esa incertidumbre, esa turbulencia, ese conflicto propio de la economía se ha pasado a la política. Y lo que estamos viendo ahora son los distintos grupos del poder económico peleándose el dominio sobre los poderes del Estado, peleándose el dominio sobre la Corte Suprema de Justicia, peleándose el dominio sobre el Tribunal Electoral, peleándose el dominio sobre los candidatos. ¿A cuál candidato van a apostar? ¿Cuál va a ser su caballo en esta elección? Estos son los choques, las divisiones que hay en ese poder económico, lo que uno pudiera llamarle una pugna interburguesa, que nos tiene en el escenario que tenemos en la actualidad. Porque estamos claros, en Panamá no hay un Estado de Derecho, hay un Estado delincuencial y los poderes del Estado responden a esas influencias y a esas presiones del poder económico y hoy esos poderes están chocando y eso nos da la incertidumbre, la inestabilidad en el Tribunal Electoral, en la Corte, nos la da en el propio Estado central, en los gobiernos locales. Claro, Richard, y bueno, aquí la audiencia nos escribe a través de las redes sociales y también nos encuentra en la calle y sin duda alguna, yo creo que algunas campañas políticas han equivocado su discurso, se han enfocado mucho en la parte política, pero se han olvidado que Panamá vive quizás momentos económicos difíciles. La economía, el costo de vida, el desempleo, son los que están impactando el bolsillo del panameño. Y el desempleo, sobre todo, en los últimos 2 años, los niveles de desempleo luego de pandemia fueron creciendo en ascenso. Van en ascenso y no se detiene esta bola de problemas, este huracán de problemas que se le viene el día a día al panameño común. El que sale a trabajar todas las mañanas, el que madruga, por ejemplo, del sector oeste para venir a la ciudad tiene que ser a las 3 de la mañana para poder llegar aquí a las 8 de la mañana con un tranque que ningún gobierno ha podido resolver.
Entonces, sí hay problemas sociales importantes y que de alguna forma las campañas políticas y los candidatos presidenciales, algunos con muy poco conocimiento de la realidad del país, algunos viven una novela, dice que algunos viven un cuento de hadas. Por ejemplo, en el caso del candidato oficialista Gaby Carrizo, cada vez que habla presenta un país ideal, un país inclusive que lo compara con países del primer mundo de Europa. Y eso es la realidad, que vive el panameño en su casa, la que vive el panameño en la calle es totalmente distinta, Richard. Efectivamente, son candidatos que están desconectados de la realidad del pueblo, de sus vivencias, y en gran parte estamos también hablando de candidatos que son productos de mercadeo, son productos de sus estrategas de campaña, muchas veces son estrategas que no son del país y están tratando de implantar recetas de cómo llevar adelante una campaña electoral que hubieran podido o no tener mayor éxito en otros países. Y por eso vemos la desconexión entre algunos candidatos y la propia realidad, porque no son candidatos con posiciones e ideas propias y eso les hace difícil incluso transmitirlas con autenticidad. Esa es la gran diferencia con la campaña de Maribel Gordón, que este es un proyecto, el Plan para la Vida Digna, que viene de las aspiraciones y necesidades históricas del pueblo panameño, viene de acompañar al pueblo en sus luchas, en sus exigencias, en sus demandas. Por eso ahí está plasmado el país en potencia, el país que el pueblo aspira a tener, superando el de la actualidad, el país de la desigualdad, de la corrupción, del hambre, de la destrucción ambiental, el país donde los que deciden son los capitales extranjeros, la minera u otros capitales parecidos, y no el pueblo, no nosotros. Richard Morel es un estudioso de los números, un estudioso de las métricas y el comportamiento de la economía. Conozco hace muchos años a Richard y se dedica a estudiar muy bien esto. En el tema del desempleo, ¿qué ha evaluado la campaña de Maribel Gordón? Panamá, yo lo reitero, para mí uno de los problemas más graves que existe en la actualidad es que hay mucha gente desempleada que tiene que recurrir al empleo informal para sobrevivir, ni siquiera vivir, sobrevivir en un ambiente económico convulsionado donde hay pocos recursos. Sí, nos damos cuenta cuando observamos las cifras que de toda la masa de desempleados, el 54% son jóvenes y vemos que esa cifra incluso empeora entre las mujeres, menos mujeres tienen acceso a empleo que los hombres. Y la cifra de empleo informal o empleo precario alcanza aproximadamente un 60% cuando incluimos el empleo rural. ¿Eso qué nos dice? Que los jóvenes y la población en general, tengan o no estudios superiores, no están encontrando empleo. ¿Cuál es la causa de esto? Y esto tiene que ver con lo que mencioné del modelo de país fracasado, un paradigma ya agotado que ha enfocado toda la inversión en sectores especulativos, en sectores rentistas, y por eso lo que hay en Panamá es principalmente empleo mal pagado, empleo inestable, y llega el momento donde la única forma de superar eso es apostar por un modelo donde el centro sean los sectores productivos, la industria, la agroindustria, la biotecnología, apostarle a la ciencia y la tecnología para que podamos tener una economía más avanzada, que produce con valor agregado y a la vez empleo digno, bien pagado, y que esa inversión que se está haciendo en desarrollar las fuerzas productivas del país sea a nivel nacional, desconcentrar, porque la mayoría de la inversión en la actualidad se da en Panamá. Es necesario que haya desarrollo, que haya inversión, que haya empleo en Chiriquí, en provincias centrales, en Darién, y que esta inversión sea de igual calidad y no solamente productiva, es decir, en actividades económicas, sino también en servicios públicos, porque sigue esa concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas regiones, en pocas actividades. Esto implica diversificar la economía, porque un signo, una señal de una economía subdesarrollada es precisamente la falta de diversificación y apostarle solo a uno u otro rubro. Esto también requiere que logremos integrar el sistema logístico panameño, transporte aéreo, marítimo y terrestre, a estos sectores productivos, porque actualmente la conectividad en el país no es en función de la producción nacional, es en función del tránsito de mercancías, de capital, de un océano al otro. Por eso tenemos un país desintegrado y toca democratizar cómo estamos generando la riqueza y empezar a pensar en el país desde adentro hacia afuera y no como ha sido en la actualidad, desde afuera hacia adentro. Pero muy importante, también incluyendo, incorporando a las personas, a las comunidades, porque se da la dinámica que se trae un capital de afuera y se establece una especie de enclave.
donde las propias comunidades, quienes viven alrededor del área, no son parte de esa creación de riqueza. Esto es incorporar a la gente en esos proyectos, en esa inversión, y donde el Estado asume la iniciativa, porque no podemos simplemente seguir esperando a que vengan los capitales extranjeros y nos marquen la pauta. El Estado puede directamente invertir en esos sectores productivos, tomar la iniciativa, un Estado emprendedor e innovador, y marcar el rumbo hacia el futuro. Cuando se habla de proyectos a futuro, escucho a los candidatos presidenciales hablar, vamos a construir, vamos a hacer. Pero este gobierno que está terminando, que todavía no se termina, ojo, se habla de que ha obtenido o ha tramitado deuda por casi 49.000 millones de dólares. Son cifras que se tienen y todavía no termina, o sea que todavía puede pedir y emitir bonos y puede pedir más dinero. Pero son 49.000 millones, ha duplicado, triplicado la cantidad de la deuda de Panamá. ¿Cuál es el reto para el próximo presidente o presidenta de la República que asuma a mediados de este año? Porque va a tener un serio problema para administrar deuda, bajos ingresos y sectores que son importantes, debilitados. Richard. Yo diría que en función de la deuda hay un triple reto. Por un lado, se requiere el audito de la deuda. Hay que saber cómo se ha contraído la deuda, con quiénes han comprado la deuda, porque hay muchos países de la región donde se dan esquemas de corrupción con la deuda, donde los compradores de los bonos tienden a ser, en parte, personas del mismo país, es decir, que el país se está endeudando para darle réditos fáciles a figuras de la clase dominante dentro del país. Así que se requiere el audito de la deuda, lo que también incluye cómo se ha utilizado y cómo se ha invertido la deuda. Por otro lado, es necesario que haya justicia en el país, y que haya justicia implica que se investigue, que se juzgue, se condena y se recuperen los dineros que han sido robados al país, porque nos hemos endeudado para pagar coimas y pagar sobrecostos, y el país tiene que recuperar eso. No es un asunto de que podemos simplemente voltear la página y avanzamos hacia adelante. Tenemos una deuda enorme, pero ¿cuánto de lo que nos hemos endeudado podemos recuperar de los bolsillos de quienes se lo han robado? Justicia histórica. Y esto implica ir hacia atrás, los últimos 30 años por lo menos de la época post-invasión. No es solamente quedarnos en el periodo pasado, que en este caso sería el de Cortizo Carrizo. Y además de eso, tenemos que asegurar que los recursos del Estado se inviertan productivamente. Ciencia y tecnología, subir de ese 0.13% a por lo menos 12%. Lograr que eso se enlace con los sectores productivos. Porque, ¿cuál es la inversión buena? La inversión buena o el gasto bueno, si lo queremos ver así, es el que produce más riqueza hacia futuro. No solamente el que logra mantener el aparato del Estado tal cual está, junto a las redes clientelares y de los partidos que utilizan para tratar de ganar elecciones. El despilfarro de dinero en la descentralización, por ejemplo, descentralización paralela. Tenemos que asegurar que los recursos del Estado se utilicen de una forma como para que permitan generar más riqueza y aumentar la calidad de vida de la población. Inversión productiva es la industria, la agroindustria, la ciencia y tecnología de la que ya he hablado, y también en servicios públicos universales de calidad, que nos aseguremos que el dinero que estamos pidiendo prestado o que tenemos o que estamos generando en el país se utilice de la mejor forma posible, con eficiencia y eficacia. Y esto también requiere la transformación del Estado, un Estado transparente, participativo, donde haya fiscalización, donde pueda haber participación del pueblo en las decisiones de cómo se establece el presupuesto, cómo se usan los recursos a nivel central, a nivel local, pero también planificación. Hay que poder planificar para que así sepamos, estamos endeudándonos en cierta cantidad, pero a futuro eso nos va a generar estos réditos a 5, 10, 15, 20 años. Requerimos un Estado que tenga la capacidad de planificar en conjunto con la población para asegurarnos que los recursos se estén utilizando en función del futuro del país. ¿Qué hacer con la Caja del Seguro Social? Porque cada vez que se habla de la Caja del Seguro Social salen diferentes tesis de salvavidas y algunas teorías y algunas aproximaciones, que hay que aportar más, que hay que subir la cuota, que hay que hacer una serie de cambios radicales. La campaña de Maribel Gordón como candidata presidencial, ¿qué propone en el tema de la Caja del Seguro Social? Nosotros estamos proponiendo ante todo que debemos retornar al sistema solidario, el sistema solidario de beneficio definido que te garantiza una pensión como un derecho. En el 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, se despedazó la caja.
se le saboteó a la caja, se creó, se dividió el sistema de invalidez, vejez y muerte en dos subsistemas, el de beneficio definido y el de cuentas individuales, y se cortó la cadena de solidaridad intergeneracional, donde los nuevos cotizantes mantenían las pensiones de los cotizantes actuales. Se crea este subsistema de cuentas individuales mixto, donde los cotizantes van a recibir a lo sumo un 20% de sus ingresos cuando se jubilen, si es que se jubilan. En el actual sistema es un 60%, que es insuficiente y tampoco está indexado a la inflación como debe ser, pero por lo menos te permite tener algún tipo de pensión asegurada. Nosotros estamos planteando, tenemos que regresar al sistema solidario. Según la OIT, eso le daría sostenibilidad a la Caja del Seguro Social por lo menos hasta el 2042. La Caja no quebraría si se logra unificar los dos sistemas nuevamente. Y esto también significa que a partir de ahí, porque eso sería la base, digamos, el mínimo, a partir de ahí ver cómo se logran las pensiones que cubran el costo de la vida. En la actualidad un 44% de los pensionados son pobres, eso no puede ser. Toda persona que ha dedicado su vida a trabajar, a producir para este país, debe tener acceso a una pensión que le permita vivir dignamente. No podemos abandonar a la población adulta mayor. Eso es un principio de cómo tú organizas una sociedad, si la organizas de manera solidaria, si la organizas de manera humana. Y estamos planteando que la Caja del Seguro Social tiene que poder invertir productivamente los fondos. La Caja del Seguro Social pudo haber fácilmente prestado dinero de sus fondos para la ampliación del canal, otros proyectos masivos de infraestructura, teniendo un retorno seguro. Hay que poder invertir en proyectos de infraestructura o estratégicos del Estado, hay que poder invertir los fondos del Seguro Social en vivienda, hay que poder invertirlos en ciencia, tecnología, en la industrialización acelerada de Panamá, porque tiene que ser acelerada inevitablemente. Y esto también significa no hacia donde apuntan nuestros adversarios, que es que los fondos de la Caja del Seguro Social queden en manos de instituciones financieras privadas que después puedan jugar al casino, como ha sucedido en Chile y otros países, y cuando hay crisis en el mercado de valores, los pensionados pierden su dinero, pero esas instituciones financieras bancarias se quedan con su cuota. Estamos planteando una seguridad social que sea solidaria, que garantice una pensión como un derecho. Las encuestas no favorecen a la profesora Maribel Gordón en este momento. Todavía faltan casi un mes y días para las elecciones. ¿Qué podría cambiar en ese próximo mes y medio, Richard, para buscar la atención del electorado? Nosotros estamos acostumbrados a luchar desde abajo, a luchar contra corriente, a pelear contra la marea. Y lo hicimos en la recolección de firmas. A Maribel no le daban ninguna oportunidad. Decían, Maribel no va a quedar entre los 3 candidatos libre postulación porque hay candidatos que tienen maquinarias de partidos políticos, tienen apoyo del poder económico, pero subestimaron al movimiento social, subestimaron la capacidad de establecer un movimiento de militantes, de simpatizantes, de gente que cree en un proyecto y que trabajó incansablemente todos los días demostrando que dignidad puede vencer chequera. Y lo mismo va a suceder en el proceso electoral. Hay un movimiento que está trabajando silenciosamente, casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, buscando esos votos. Y lo hace convenciendo con un proyecto de país, convenciendo con una propuesta, no simplemente repartiendo dinero como hacen los demás, sino con propuestas y sobre todo con la integridad de su candidata, porque Maribel Gordón es la única candidata que ha dedicado su vida a luchar por este país, que tiene una reputación una reputación que no puede ser puesta en duda, intachable, una mujer que no ha sido parte de los demás gobiernos, que no ha sido cómplice de la venta de la nación, de la corrupción, del saqueo, que viene de luchar con la gente. Y eso es la confirmación de que va a seguir efectivamente luchando como gobierno, de que podremos tener por primera vez en la historia a una mujer proveniente de los movimientos populares como presidenta del país. Pero también hay otro elemento, además del trabajo, del movimiento, de las características y trayectoria de Maribel, también está que este pueblo cambió el año pasado. Hubo con esas protestas en contra de la minería un salto cualitativo de conciencia. Este país se dio cuenta, no queremos el viejo país, queremos un país que sea democrático, que sea equitativo, que sea sostenible, donde nosotros los panameños tomemos las decisiones y no los capitales extranjeros junto a sus socios locales corruptos. Y esa toma de conciencia es la fuerza que impulsa la campaña. ¿Qué le ha parecido los debates a Richard? Hemos visto algo de controversia en algunos con muy poco contenido en sus respuestas, preguntas duras con respuestas superficiales. Ahora se aproxima el debate económico.
¿Cómo evalúa la candidatura de Maribel Gordón el tema de los debates presidenciales? Los formatos de los debates limitan en gran parte la posibilidad de desarrollar las ideas, de explicar las ideas. Son formatos que se prestan para respuestas preestablecidas, tipo cápsula, ¿no? Muy en tono con nuestros adversarios en la medida que son candidatos, productos de mercadeo, que se aprenden una respuesta y simplemente la repiten ante las cámaras. Ese límite de tiempo dificulta que uno explique la causa y pueda ahondar en la propuesta, pero uno tiene que poder aprovechar todo espacio en política y eso incluye un espacio como los debates, porque también es el único espacio donde los candidatos están técnicamente en pie de igualdad, porque fuera de esos espacios lo que prima es la desigualdad en cuanto al financiamiento público y el financiamiento privado. En el financiamiento público, Maribel es la candidata que menos financiamiento está recibiendo, así que esos espacios son valiosos porque permiten disputar ideas. Y si uno examina esos espacios, uno ve una diferencia fundamental entre el abordaje de Maribel y el de los adversarios. Maribel habla de una visión de país, Maribel habla de principios, de cómo debe organizarse la sociedad, y los demás sueltan listas de obras o nombres de planes de gobierno que quieren implementar, el otro con los 500.000 puestos de trabajo, el otro con la primera chamba, el otro que sí, el tren aquí, pero no están hablando de un proyecto país, no están hablando del país que buscamos construir y sobre qué gira ese país. Por dar un ejemplo, cuando se habló de inseguridad en el primer debate, todos los candidatos están hablando de más policía, más cárceles, yo soy más parecido a Bukele que mis adversarios. Pero ¿de qué habló Maribel? Tenemos que ir a las causas, tenemos que prevenir qué está pasando en nuestros barrios, por qué los jóvenes están vulnerables, expuestos, abandonados a manos del crimen organizado, dónde está el Estado, por qué el Estado no está ahí con salud, con educación, con inversión, con cultura, con ocio, con ciencia, con recreación, dónde hemos dejado a los jóvenes. Hay que atacar las causas y ahí uno ve una diferencia en cuanto al principio, en cuanto a la visión, al abordaje respecto al tipo de país que queremos tener. Richard Morales, compañero de fórmula de Maribel Gordón, aquí en este programa, hablando de sus propuestas políticas rumbo a las elecciones. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra con la candidatura independiente de Maribel Gordón y Richard Morales en los próximos días. Muchas gracias, Richard. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más análisis con Pedro Citón y hay mucha información. No se mueva. La otra verdad. 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 Qué bueno que siga con nosotros aquí en La Otra Verdad. Ya estamos en la parte el análisis, en la parte de las redes sociales, en la parte de los saludos. Y acá el señor Pedro Citón recibió un llamado de atención directamente desde Europa. Su hija le dijo, por favor, defiéndete, lleva corbatas decentes al set, no te dejes apambinchar de Dustin Guerra. Entonces él trajo su corbata, una de sus mejores corbatas, la tenía en una cajita, me dijo, la tenía amildonada, le puso alcanfor. ¿Todavía se usa el alcanfor, Pedrito? Mire, yo he escuchado siempre que usted es un periodista serio. Lo sigo siendo. No, ¿Usted no, tiene con ese alguna duda de relajo eso? que usted tiene, yo no lo quiero... o sea, la corbata mía... Mire, con la corbata mía podemos ir a comer al Tula. Yo creo... Sí, podemos pagar la cuenta, pero con la suya ni la propina nos aceptan. ¿Cómo que no? ¿Oyó? Esta es una corbata Pero bueno, sumamente fina. No le voy a decir ni la marca. Escúcheme, me alegra mucho que ha hecho una entrevista muy buena, muy didáctica. ¿Usted tienes duda de No, jamás, Dustin Guerra, jamás. no? Yo, su profesionalidad, jamás la he puesto en duda. Muy interesante, porque precisamente los movimientos de izquierda necesitan tener voz dentro de la opinión pública, porque es la forma democrática. Y muchas veces a Richard Morales, a la profesora Gordón, se le niega ese derecho. Y agradecerle que cumplió Aquí su somos- promesa, porque la no, semana por pasada favor. usted dijo que iba a traer a la izquierda que hablara en su Todos los programa. candidatos Me pareció presidenciales extraño porque usted están es un invitados. hombre de derecha, tradicional, No, no. conservador, Yo soy católico, un hombre de dolega. antiaborto. Yo no soy de Usted- derecha ni Usted está izquierda, bien yo soy de parecido dolega. a Zulay Rodríguez. No, yo soy hombre de dolega, ya. Yo soy Me hombre... alegra mucho. No, trabajador, clase
trabajadora, Pedrito, así como usted. Pedro, mire, tengo que mandar una cantidad de saludos. ¿Sabe qué? Le tengo que mandar el saludo al amigo Eddie La Fonda, que queda aquí frente al San Fernando. ¿Sabe? Que fui a comerme una tortillita, como estoy en la mañanita, bien madrugándome, una tortillita con un cafecito. Oye, me dijo, licenciado Guerra, yo lo veo, salúdeme al señor Citón, por favor, los veo en la repetición en la noche, así que saludos para él. Excelente comida allí, por eso estoy así, bonito. Pedro, también por acá me ha llegado, mucha gente me pide que lo salude y yo tengo que complacer a mi teleaudiencia. Saludos, oiga, saludos para la tía Noris, a Roberto King, también hasta la Gran Chorrera, fieles televidentes de este programa y el noticiero en la mañana. Están todos ahí en sintonía. Hay mucha gente del interior del país. También por acá me escribió muy temprano el señor Adriel. Saludos al señor Adriel hasta Río Hato, pendiente todas las semanas de este programa. Y también a nuestra amiga Doris Torres, que es una de las primeras fanáticas de La Otra Verdad, que me escribió, siempre me escribe, dice que este programa tiene que irse toda la tarde porque ella lo disfruta mucho y le manda muchos saludos al señor Pedro Citón. También en Instagram me escribió Gilberto Ávila, que dice que siempre está pendiente al programa y así, una gran cantidad de saludos. Don Pedro, ¿usted no tiene saludos? ¿Qué me queda después de todo un montón? Ya la Bueno, productora, pero si la productora me va a censurar cualquiera uno que diga Pedro, eso es parte de darle las gracias a la teleaudiencia. Yo solamente quiero darle saludos a el señor Camilo Amado, un señor que está en la mesa geriátrica de politólogos allá en el Manolo. Esa mesa sí dice que esa mesa se reúne todas las mañanas. ¿Y en esa mesa qué hablan, Pedro? Bueno, a mí siempre me voy a tener que poner una cámara allá. Usted que se imagina lo que pueden hablar señores de 80, 70 años. Con bastante café. O sea, imagínense, solo tengo un poco de imaginación. Cantidades industriales de cafeína. Y entonces llego yo, un muchacho de 40 Joven, años como yo, que no le gusta hablar. hablamos de todo. Tímido. Pero el señor Amado, al que le mando un saludo, empieza a recordar su época de ingeniero, constructor, de estas cosas, de obras, y su forma de licitar, su trabajo político, etcétera, etcétera. Y esa historia viva, y es muy bueno tener presente esa referencia. Así que ahí hay otros personajes, pero principalmente al señor Amado, que de verdad que es un personaje que yo le tengo un alto aprecio. Mire, hay restaurantes aquí en Panamá y lugares donde los señores, los analistas políticos, los practicantes de analista, los que quieren ser analistas, se sientan todas las mañanas a arreglar el mundo. No, yo le voy a decir algo. Ahí hay gente seria hablando de política, de diversas conversiones. Lo triste, mire, es una situación que se está dando, y la estaba conversando con Richard antes de entrar al plató, de que ahora cualquier influencer jura y perjura que es un súper politólogo, súper consultor político, súper analista, y con una verborrea, con un lenguaje chabacano, hace un blog, hace un podcast, y hombre, todo el mundo quiere estar en ese podcast y todo el mundo quiere estar en eso, y realmente una de las cosas, como le decía yo la semana pasada, que más respeto yo a usted y yo mismo, es que aquí hacemos que la política sea entretenida, pero a la vez que sea entretenida también provocamos que sea una docencia con decencia, y eso siempre me ha jactado yo de que en este programa lo hemos podido lograr. Y si usted quiere un podcast serio, bueno, no muy serio, porque a veces usted ahí se le va la cadena, pero busque el podcast del señor Pedro Citón, Entre Ceja y Ceja. No pregunten por qué el nombre, se lo puso su manager, que ahora ve la parte de marketing de él, Entre Ceja y Ceja. Hoy, por ejemplo, puntualmente hablábamos del tema de la chiquillada diplomática que cometió la actual administración de la canciller Tiwani y del gobierno dictatorial civil, y fue muy oportuno porque posteriormente la embajada nicaragüense presentó su nota de protesta. Voy a entrar en este tema en profundidad. Antes de entrar en este tema, que evidentemente es uno de los temas del día, ¿usted escuchó las declaraciones de su vicepresidente de la República, candidato oficialista del Partido Revolucionario Democrático, hablando nuevamente, cometiendo otro meme, generando más controversia? Yo les recomiendo que mejor lo dejen calladito de aquí a las elecciones. Imagínense, dice que pretende llevar a Panamá del primer mundo al tercer mundo.
Bueno, en primer lugar, no vivimos en el primer mundo. Bueno, y eso es lo que dice él, Pedro, no lo digo yo. No, es que usted no ha entendido el mensaje que él quería mandar. Vivimos en el primer mundo, ¿no? O sea, no. No, él quería llevar que somos un país tercermundista y lo quería llevar al primer mundo. Eso es lo que él pensó, pero él dijo que él iba a pasar a Panamá del primer mundo al tercer mundo. Mire, decía Messi en el Mundial, no sea bobo, mira para allá. Bueno, cuando el hombre inteligente, cuando el hombre señala a la luna, los bobos miran el dedo ¿Usted y qué los vio? inteligentes ¿Usted miran qué vio? la luna. ¿Usted qué Mire, vio? esos son puras fórmulas de comunicación absurdas que trata de hacer el vicepresidente para que en vez de hablar de los grandes problemas nacionales, en vez de hablar de las carencias que tiene el país, le utilicemos todo ese tiempo que usted ha utilizado en hablar del tercer y del primer mundo y de hacernos recordar que el presidente Cortizo nos tiene el primer mundo, ¿no? Que él se cometió un error. No, es que vivimos en el primer Entonces mundo. usted quiere decir, Entonces, yo según prefiero- su bola esférica esa yo mágica, prefiero- que esos son el 4x8, 40 es Mire, estrategia, esto del tercer también es estrategia, Mire, compararnos con Francia. Todo eso es una estrategia del marketing Hace muchos político. años atrás, don Antonio Domínguez, político panameñista, me dijo un día que uno no pateaba a un perro muerto. En política uno no pateaba a un perro muerto. Técnicamente hablando, el señor Carrizo es un perro muerto. Entonces yo no voy a gastar mi tiempo, no me gustaría gastar mi tiempo en un candidato que no tiene ningún tipo de opción de ganar las elecciones, que lo que está tratando de hacer es inhabilitar a los candidatos como Ricardo Martinelli, como José Raúl Mulino. Ahora van a inhabilitar también a Rómulo Rux para que sea una carrera entre dos, entre Martín Torrijos, PRD, o entre tres, Martín Torrijos, PRD, él, Carrizo, y la otra PRD, que es la señora Zulay. Eso es lo que al final van a querer para entonces hacer predecible la predicción del señor presidente, que decía que uno ganaba con 25% de las elecciones. Así me gusta verlo como usted se pone bravo, porque eso le gusta Yo a no la gente. estoy bravo, estoy muy contento en el día de hoy, porque Está me dieron la risueño. noticia de que mi hijo ya va a presentar su tesina, finalmente, allá en Holanda, va a defender su tesina el 5 de abril, eso me tiene sumamente contento, así que usted no me va a enojar en el día de hoy. Y su yerno no, nada que manda el café. Estamos esperando el café. Sí, lo que pasa es que Ah, tuve usted una se reunión. quedó con mi café. Bueno, sí. Pedro, Se lo traigo el jueves, Lo que pasa es que estaba en una reunión. Por favor. Estaba en una reunión y si llegaba con el café, entonces la persona con la que iba a la reunión iba a pensar que ese era el café de él, así que no me daba para los dos tipos. Señor yerno de Pedro Citón, gracias por el café. Oiga, vamos a No, entrar no, hay que mostrarlo. Bueno, pero tráigalo. Si usted Sí, no sí, lo sí, trae y sí. se lo queda en la casa, como la gente lo va a conocer. Pero podemos hablar del tema de Vamos a Nicaragua. entrar Gracias. al tema central de esta tarde. Usted dice que lo que está haciendo Panamá con una simple extensión de la embajada que está pidiéndole el gobierno nicaragüense a Panamá, que le permita, porque eso es un dúplex, la embajada de Nicaragua es un dúplex, y la embajada está de un lado y el otro dúplex está o está vacío o está alquilándose, y ellos quieren extenderlo porque tienen una gran demanda, me imagino, de gente y todo lo que está pasando allí. Bueno, Panamá le remite una carta donde le dice que no está de acuerdo y no le avala eso, pero Nicaragua responde con una carta diplomática que, según Pedro Citón, previo al programa me dijo, era una buena explicación, una buena respuesta diplomática. Vamos a ver si tenemos la carta por ahí que le envía Nicaragua a la Cancillería de Panamá. Y dice el señor Pedro Citón de que Panamá ha quedado sumamente mal en el manejo de esta situación diplomática porque ha irrespetado todos los convenios internacionales y también ha... Déjeme hacerle solamente como un preludio del tema. Mire, la situación fue sencilla. El gobierno de Nicaragua le da un asilo político ¿Vio? Ahí está su fanática llamándolo. le da Póngale en silencio para que pueda hablar. Sí, le da un asilo político al gobierno, un asilo político al presidente Ricardo Martinelli. Al darle esa condición de asilado político, el gobierno de Panamá agarra de una vez una rabieta muy grande y le niega el salvoconducto a Ricardo Martinelli. A partir de allí, la Cancillería panameña comete un error tras otro error, y entre esas chiquilladas que ha cometido, esas chiquilladas y la canciller Tiwani, específicamente en el tema de la solicitud de expandir su sede diplomática, ella le contesta que no, que ella tenía que haberlo hecho primero.
Mire, no importa si era primero o después, eso eran tiempos. La realidad es que hay una solicitud y como bien apunta la embajada de Nicaragua, hombre, el artículo 25 de la Convención de Relaciones Diplomáticas dice que el Estado territorial tiene que brindarle todas las facilidades al Estado de la embajada diplomática para que ésta pueda desarrollar sus funciones diplomáticas. Y eso es lo que no ha entendido de manera terca la Cancillería panameña, que creyendo que con estas actitudes lo único que está logrando es seguir deteriorando unas relaciones diplomáticas para tener la excusa perfecta para hacer el rompimiento de relaciones diplomáticas. Y sin duda alguna, el principal problema del gobierno panameño y de la Cancillería no es que la embajada extienda su dominio para poder operar de manera diplomática. El principal problema del gobierno nacional y la Cancillería es que en la embajada de Nicaragua se encuentra asilado Ricardo Martinelli, quien es considerado el líder de la oposición al actual gobierno y el candidato que fue inhabilitado por gestión del actual gobierno, y el candidato que ahora, o el ex candidato, para que no me diga nada el Tribunal Electoral, el ex candidato que ahora está apoyando a José Raúl Mulino y le ha endosado su voto a José Raúl Mulino. Por esa situación es que la Cancillería panameña se ha mostrado muy poco diplomática en el manejo de una cosa tan sencilla como darle el aval para que extienda a la embajada sus instalaciones para poder operar. Sí, porque no es Es que una pataleta, realmente. no es que la embajada nicaragüense se está trasladando a otra sede. No, es la misma sede, lo único que ves de ser 180 metros, ahora son 360 metros, por decirle una dimensión. ¿Cómo afecta eso al gobierno panameño? No afecta en nada, debió haberle comunicado e inmediatamente darle la inmunidad de jurisdicción a ese territorio también, a ese allegado que ahora es el despacho consular, y así seguían las relaciones diplomáticas entre Panamá, pero no. La idea es deteriorar las relaciones diplomáticas a tal grado que haya un rompimiento, porque necesita urgentemente la dictadura civil del señor Nito Cortizo distraer la opinión pública. ¿Por qué no ha distraído la opinión pública? Porque hoy, en vez de estar hablando de la huelga del Suntra, de los cierres de calles, de la gente que no tiene agua, de las escuelas que están en un pésimo estado, nosotros tenemos que hablar de este tema diplomático. Y eso es lo que busca el famoso 4x8 y el famoso del tercer mundo. Ah, pero vio que usted lo está repitiendo. No, no. Usted lo está repitiendo, dice que le están No, pero distrayendo, eso- le están tirando humo, y usted lo está repitiendo. No, lo que le trato de explicar es que eso precisamente es lo que desean que nosotros, pues los analistas políticos y los consultores políticos y ustedes los periodistas, veamos es el dedo y no la luna. La luna. ¿Le gustó ese pregón, Sí, verdad? sí. Bueno, cada día usted siempre está aprende buenos más pregones, conmigo. usted aprende mucho de Juan Priciola. No, esa se la enseñé yo a Juan Priciola. Ah, o sea, ahora usted le enseña a Juan Priciola los pregones al rey de los sobrenombres, Mire, hasta al rey de las glosas. Bueno, yo soy el ahora estoy poniendo los sobrenombres a todo el mundo. Sí. Sí, señor. Y por ahí se lo utilizan. Oiga, por ahí estaba escuchando, Pedro, a un analista, dice que era especialista en temas diplomáticos, y tiró una historia que no terminé, precisamente sobre el tema de Nicaragua, Ricardo Martinelli y el manejo de la Cancillería. No le entendía absolutamente nada lo que trató de explicar. Para mí que aquí hay mucha gente que agarra el cuadernito y comienza a agarrar ideas de Pedro Citón, ideas de este programa, para entonces ir después y mostrarse como personas intelectualmente... Eso es lo que se conoce como el papagallismo jurídico. Cuando usted escucha a una persona, lo repite, pero luego cuando lo tiene que defender, no sabe cómo defenderlo porque no tiene los argumentos. Y eso para mí pues es muy triste. Y como dice usted, en muchas ocasiones este programa es puntual y luego repiten todo lo que nosotros decidimos aquí hablar. Yo no pensé en que- ese sentido, le doy el punto a usted, que es el que lleva el Muchas control, gracias, Pedro. el control de los temas, ¿no? Porque Se le agradece, bastante Pedro. sería que yo tuviera que llevarle también el control de los temas. pero Bueno, yo le dije a usted que yo le iba a poner un asistente que pasara después del programa de la semana pasada, el día jueves. Le dije, pase por Recursos Humanos y dígale a la jefa de planilla que por favor le ponga un asistente de mi parte, autorizada y con viáticos, para que se pueda movilizar, como usted anda por todo Panamá, buscando información y reuniéndose y tomando café con sus amigos de la tercera edad, que le pagan café, churros y todas esas cosas, para que usted esté bien.
Oiga, todo el mundo está preguntándome si usted viajó en primera clase o en clase gallinero en el avión de aquí a Chiriquí. Hermano, yo me agarré de la llanta. Ajá. Porque cuando la llanta cerró, así yo entré con la llanta. Para que usted se Sí, dé cuenta. usted fue en clase gallinero. Que hace gallinero. Y ese avión dice, por ahí me escribieron, dice, no, yo vi al señor Pedro Citón que estaba en el aeropuerto a las 12 de medianoche. Si hay un avión que sale, que es expreso de la medianoche, bueno, el señor tiene la capacidad de pagarse esos charters directos para Chiriquí. Para que usted se dé cuenta. Somos Bueno, pobres son pero honrados. niveles y niveles. Somos pobres pero honrados, feos pero decentes. Pedro, hablemos del caso José Raúl Mulino. Hoy en la mañana yo tuve el privilegio de entrevistarlo a usted, lo llamé muy temprano en la mañana en el noticiero porque quería saber la opinión jurídica suya sobre la demanda de inconstitucionalidad que ataca el acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral, donde se le da a José Raúl Mulino la oportunidad de correr como candidato presidencial. Y cada día, cada hora que pasa revisando las redes, revisando las opiniones que existen, hay más juristas, más generadores de opinión pública que insisten y reiteran que, primero, la Corte nunca debió admitir esa demanda y, segundo, no tiene ni pies ni cabeza esa demanda y que José Raúl Mulino debe ser el candidato presidencial del partido RM y Alianza el próximo 5 de mayo. Su amigo Blandón también opinó sobre el tema y dijo que José Raúl Mulino tiene que ser el candidato para las próximas elecciones del partido RM y Alianza porque nada se lo impide. Se quedó en pausa. No, Se- me se preguntó. quedó- O sea, sí, es que se quedó en pausa. Como usted agarra toda la Le dije- guitarra y no la suelta. Le dije, su amigo Blandón y quedó usted en No, pausa. no, yo para nada. Si me permite hablar. Hable, por Muchas favor, gracias. si es para eso está No, acá. mire, básicamente el tema es que no hay duda alguna que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad. Porque por ahí vi un artículo del doctor Carlos Bolívar Predechi que decía que eso era innegable. Sí, doctor. Nosotros no somos tan tarados, ¿verdad? No somos tan brutos para no entender esa parte de la historia. Pero no es que estamos hablando de esa parte de la historia. Lo que estamos tratando es de reproducir la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia ha tratado sobre el tema electoral. ¿Y qué ha hecho? La Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que él no es un tribunal electoral, que él no es un árbitro electoral que tiene que dilucidar los temas electorales de un país y que él no va a influir en los temas de las elecciones de Panamá. Eso lo ha dicho claramente a través de jurisprudencia reiterada y que pareciera que el doctor Bolívar Predechi no ha estudiado o ha omitido estudiar. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? El tema es que de acuerdo con los estándares de admisión de una demanda de inconstitucionalidad que debió ser presentada en la Corte Suprema de Justicia, esa demanda no no tenía los requisitos mínimos para ser admitidos. Y a pesar de ello, el magistrado Arrocha los admite. Entonces hay que preguntarse inmediatamente cómo hubo esa celeridad en admitir en un día, en el mismo día, una demanda de inconstitucionalidad cuando en otros casos demoran 2 y 3 semanas en ser admitidos, ¿verdad? Y la respuesta es sencillo. Arrocha fue socio del señor Herbert John y del señor Blandón, ¿verdad? Entonces ya claro, ahí usted está olfateando algo, más el señor Arrocha responde a los intereses económicos de la firma Morgan y Morgan, que son los que respaldan económicamente al señor Rómulo Ruz. Digamos las cosas como son, las tildes sobre las IES y sobre las Jotas, los puntos sobre las IES y sobre las Jotas, y digámoslo así. E igualmente, hay un interés político por parte de la dictadura civil del señor Nito Cortizo en apoyar a su delfín político, que no es otro que José Gabriel Carrizo, y por ello también avala la conducta del señor Arrocha, porque recordemos que al final la que domina la Corte Suprema de Justicia es la generala María Eugenia López Arias, que es ficha política del señor Nito Cortizo, del señor José Gabriel Carrizo. Entonces ya estamos llenando el puzzle y nos damos cuenta que esta demanda de inconstitucionalidad tiene todo menos ser cándida, tiene todos menos la intención de verificar si un acto es constitucional o no. Pero sobre todo, como hemos dicho, la demanda debió ser rechazada
porque la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido en jurisprudencia reiterada. No entramos a ver demandas de inconstitucionalidad cuando la materia es privativa, como dice la Constitución, del Tribunal Electoral. Y la interpretación que hizo el Tribunal Electoral para habilitar a José Raúl Mulino como candidato presidencial fue basada en la ley electoral, no en la Constitución. Por lo tanto, no le es dable a la Corte Suprema de Justicia conocer de ninguna demanda de inconstitucionalidad. Ahora debemos ver entonces la actitud que asuma la Procuraduría General de la Nación en contestar la demanda de inconstitucionalidad a través de su vista fiscal. Mientras tanto, los apoyos del señor a José Raúl Mulino son gigantescos. Desde abogados como José Miguel Alemán, de que hablaba de un golpe de Estado, hasta la de Miguel Antonio Bernal, que hablaba de fases del fraude electoral. Y eso lo hemos venido denunciando, Dostin, no de ahora, desde cuando a Ricardo Martinelli lo trataban judicialmente de hacerle un proceso de Speedy González para llegar precisamente a finalizar la fase 1 de ese fraude electoral, que no era otro que inhabilitarlo políticamente. Pero mire, yo solo he escuchado la opinión de Pedrecci hablando sobre el tema de esta demanda, pero 99% de las opiniones de detractores, gente que apoya y gente neutral, abogados, juristas, conocedores del tema constitucional, el 99% dice que esa demanda, 1, no debió ser admitida y 2, debe ser rechazada, y que José Raúl Mulino tiene que ser el candidato presidencial de RM y Alianza. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia se mete en este papel de querer eliminar otro candidato con opciones a la presidencia de la República, faltando tan pocas semanas, entonces yo valido doblemente lo que dice José Miguel Alemán, que se trata de un golpe de Estado. ¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia si le da trámite a esta demanda? ¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia si desconoce el poder y la jerarquía del Tribunal Electoral en una decisión de los 3 magistrados del Tribunal Electoral, señores? Esto no fue una decisión de José Raúl Mulino y del Partido Realizando Meta, esto fue una decisión de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral. Si la Corte admite, procesa y le da trámite para inhabilitar o sacar de la carrera a José Raúl Mulino, la Corte estaría yéndose de frente en controversia con el Tribunal Electoral. Yo quiero saber qué van a decir los magistrados del Tribunal Electoral, cómo van a defender ese acuerdo. Mire, hasta el día de hoy, yo solo escuché a Valdés Escoferi decir del tema de la judicialización de la justicia, de la política. Eso es lo único que he escuchado. ¿Dónde están los comunicados pronunciándose, advirtiendo lo que viene? Mire, hay 12 magistrados que son serviles al poder del órgano ejecutivo. Porque los 3 magistrados de la Corte Suprema del Tribunal Electoral se doblaron ante la petición de Pinilla, el mandamás del Tribunal Electoral, que realmente fue el que redactó la inhabilitación de Ricardo Martinelli, que violaba el debido proceso y la doble instancia. Así que del Tribunal Electoral yo tengo 0 confianza, 0 credibilidad. Ellos son parte del fraude electoral que se avecina en este país. Y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con honrosas excepciones, también dudo de esa Corte Suprema de Justicia, porque todos los magistrados nombrados por esta administración, más el magistrado Arrocha, están de rodillas ante el poder económico y ante el poder político de José Gabriel Carrizo y del dictador civil Nito Cortizo. Ahora, o sea, si usted hoy le tiene algún tipo de fe a la justicia panameña, a la justicia electoral panameña, usted es bien creyente. Y de verdad que les digo que es como un náufrago esperando un rescate a mar abierto. 0 esperanza yo tengo de que, si no es por la presión ciudadana, porque ellos vieron que cuando se inhabilitó a Ricardo Martinelli no hubo las protestas callejeras que debieron haber habido. Y ahora pretenden que nuevamente suceda lo mismo y que nosotros mansamente nos quedemos en la casa y aceptemos que un partido político, una alianza política sea descabezada su nómina para facilitar la victoria de los candidatos PRD, ya sea Martín Torrijos, ya sea
Gabriel Carrizo o ya sea Zulay Rodríguez. Usted hablaba de que la mente detrás de ese acuerdo de sala del Tribunal Electoral era Erasmo Pinilla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sí, señor. hoy en la mañana yo le mostré, ojalá podamos tener esa fotografía, porque usted sabe que yo en las mañanitas bien temprano comienzo a hacer mi revisión de todas las notas y todas las cosas que me parecen interesantes mencionarle a la audiencia, y encuentro una fotografía del candidato oficialista José Gabriel Carrizo sentado con su candidato a vicepresidente, que se le ve muy poco con él, pero bueno, ahí estaba el doctor Camilo Alén, y había un grupo de personas sentadas en una mesa, dice, reunido con gente importante, adquiriendo conocimiento y que literalmente que lo apoyaban a él en su candidatura presidencial. ¿Sabe quién estaba en el medio sentadito allí? Escuchando, imagino que opinando. ¿Qué me gano? Si adivino. Sí, su ex magistrado Erasmo Pinilla. Entonces, El bachiller. si usted lo ve ahí sentadito, acomodadito, frente a el candidato oficialista, y el candidato oficialista diciendo de que ese es parte de sus consejeros, los que le dan consejos políticos, entonces usted dice, 2 más 2 no es 40, no, 8 por 4, no lo va a tener, se va a poner bravo Pedro. Pero cuando usted ve esa matemática simple, usted dice, entonces lo que dice Pedrito Citón y lo que dicen en los corrillos políticos y en los cafetines de las mañanas de que el señor estuvo detrás de ese acuerdo es totalmente cierto o tiene mucho de verdad. Y cuando usted revisa las declaraciones que él dio previo a ese acuerdo, decía, nunca se me olvidarán esas declaraciones, decía, bueno, es que la forma más rápida y expedita de inhabilitar a Ricardo Martinelli no es a través de doble instancia. Hay una fórmula más fácil de hacer eso, un acuerdo de sala. La idea vino de allí, el trabajo vino de allí, y eso fue exactamente lo que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral, en contra inclusive de sus propias declaraciones. El caso de Valdés Escoferi, que dijo, tiene que ir a una doble instancia. Cuando fue la inhabilitación de Ricardo Martinelli, se fueron en un solo proceso por 10 horas y lo inhabilitaron en un día. Y eso es recomendado por el señor ex magistrado Erasmo Pinilla. Y todo lo que le estoy hablando son hechos puntuales. No estoy inventando nada, Pedro. No, es así como usted lo acaba de comentar. Porque mire, el señor Pinilla ha torcido el brazo de los 3 magistrados del tribunal. Mire el poder que tiene ese señor. Ha doblado el brazo de 3 magistrados y ha violado el debido proceso cuando los propios magistrados del Tribunal Electoral habían dicho que era doble instancia, que era más garantista, que la inhabilitación tenía que ser notificada personalmente. Bueno, se volaron sus palabras, porque aquí sería bueno escuchar las palabras de los magistrados versus los que realmente hicieron, para darse cuenta la hipocresía que tienen esos magistrados del Tribunal Electoral, en los cuales yo no confío para nada. Y asimismo, la Corte Suprema de Justicia, que se demoraba años en fallar, por ejemplo, el caso minero, se demoraron 15 años en fallar, terminaron de demorarse de 30 días, porque si no la población le iba a quemar el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en 30 días. Bueno, van a repetir esa heroicidad, van a volver a hacer un fallo expreso, un fallo en donde van a decretar sesión permanente y van a lograr una inhabilitación política de José Raúl ¿Usted cree que le Mulino. queda el tiempo para eso? Sí, señor, si nosotros los panameños no nos movilizamos y que el sector jurídico, como lo ha hecho oportunamente, gente... Todos se han pronunciado, hasta el colegio de abogados. Exactamente, si no se logra eso y si Decanos no se de le la Facultad de demuestra... Derecho, Y si no se le demuestra a la magistrada presidenta generala María Eugenia López Arias de que aquí hay un pueblo heroico y que hay abogados brillantes que pensamos y conocemos del derecho, nos vamos a dejar meter este gol nuevamente, violando nuestro derecho al sufragio, al derecho de 3 millones de panameños que lo que quieren es escoger libremente a sus nuevas autoridades. Usted sabe, cuando usted habla del tema de la confianza, que usted no confía en los magistrados del Tribunal Electoral, me acordé de un caso allá en el interior del país, de un señor que le gusta el jarabito, le gusta tomarse sus tragos de El seco. topollillo. Sí, entonces siempre anda en una bicicleta cayéndose, y cuando usted ¿No será le usted da, mismo? escuche, le da $1, $2, le dice, no te lo tomes, por favor, no tomes, úsalo para comida. A la media hora, el jarabito va en la bicicleta dañado. Bueno, esa es la confianza que usted le tiene a los magistrados del Tribunal Electoral. Ninguna, yo de verdad que ninguna. Sí, esa confianza que no se va a gastar la plata en jarabito. Bueno, la confianza esa que usted le tiene, una confianza ciega de que van a hacer exactamente lo contrario. Y es muy lamentable que no nos demos cuenta con tiempo y que entonces después que, sorpresa, sorpresa que sorpresa, si esto está anunciado de que nos va a suceder. Y Pedro, imagínese, usted se imagina esto, a ver,
Estoy tratando de buscarle una explicación con sentido a esto. Asumamos de que ellos procede la Corte, dice que es inconstitucional, tumba la candidatura de José Raúl Mulino. Se queda el partido realizando metas sin candidato presidencial, mismo, evidentemente. Nadie puede reemplazarlo. ¿En qué tiempo van a hacer eso? ¿Cómo quedan los candidatos del partido? ¿Cómo queda el torneo electoral? ¿Cómo queda el mismo tribunal electoral? ¿Qué hace el tribunal electoral? ¿Mantiene las elecciones? ¿Imprime las papeletas? ¿Recoge las papeletas? ¿Vuelve a imprimir? Mire, ¿Usted se imagina la magnitud de una decisión de esa tanto forma? hemos hablado de otras latitudes, en especial de Guatemala. Hemos hablado de la guatemalización de la política electoral panameña. Y se nos tildaba de loco cuando lo dijimos. ¿Se acuerda? Hace meses atrás decíamos, oye, quieren inhabilitar a Ricardo Martinelli como quieren inhabilitar a Arévalos en Guatemala. Ah, no, éramos los locos. Bueno, los locos teníamos razón, porque ahora presentaron una descabellada demanda de inconstitucionalidad que debió ser rechazada por el magistrado Arocha, pero definitivamente, cuando usted ocupa un cargo como el de magistrado Arocha, sin mérito alguno para ello, y demuestra inmediatamente servilismo y falta de virilidad, porque eso es lo que ha demostrado el magistrado Arrocha. Ha puesto su pellejo por encima de los intereses del pueblo, por encima de la justicia, y eso es realmente triste en una persona que debió demostrar en todo momento que se tenía que respetar la justicia. ¿Y basado en qué? Basado en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia en ese tema. ¿Y cuál es el tema? De que la Corte no se inmiscuye en los temas electorales ni en la política partidista. Ahí se declara, se abstiene de conocer de esos temas porque son temas de condición privativa del Tribunal Electoral. Yo creo que hasta un niño de 6 años lo ha entendido claramente, para que el magistrado Arrocha, tapándose la vista, poniéndose un garfio y haciéndose pasar por pirata, nos venga a meternos un gol con ese tema de una admisión, de una demanda que de manera cándida, ¿no? La justicia, y la presenta, y pan, y va a dar velocidad. Y se acuerda cuando yo le decía que la gente no entendía lo de Speedy González. No, bueno, este es el papá de Speedy. Este es el papá de Speedy González, porque de verdad que se está volando unos tiempos que ya veremos si realmente se cumplen. Y si no se llega a dar mi pronóstico, es precisamente por la presión que estamos ejerciendo con personas como usted, como yo, y otros abogados que van a otros medios de comunicación social a denunciar este hecho que realmente es muy lamentable. ¿Qué pasa, Pedro, si el Procurador General de la Nación emite una opinión y dice eso no es viable? ¿Qué ocurriría? ¿Sirve de algo esa opinión al magistrado Arrocha? No, no sirve de nada. La opinión de los procuradores de la Nación o de la Administración es una vista fiscal, no tiene mayor validez. Es exactamente igual que las opiniones de los terceros, que tengo la seguridad que muchos abogados van a presentar sus escritos alegando en contra de esta admisión de esta demanda, en contra de la pretensión de esta abogada marioneta que ha presentado una demanda que le han confeccionado gente de Morgan y Morgan. Y dicho esto, lo que sí es cierto es que veremos, porque mire, a veces la gente dice, son 10 días para contestar, pero ¿qué sucede? El procurador no se notifica hoy, el día que recibe el documento, sino se notifica 6 meses después, y ahí se notifica y ahí entrega inmediatamente su vista fiscal. No sé si me he logrado explicar, claro. Pero, o sea, no crea que todas las demandas de inconstitucionalidad el procurador la contesta al día siguiente que se la... esta sí, e igual la de los contratos de minera, e igual toda la situación que sucedió con Ricardo Martinelli. Pero en la parte final de este programa, tengo unos minutos para hablarlo, pero creo que hay que hacerlo. Usted vio el evento ayer de Martín Torrijos, donde aparecieron unos miembros de otros partidos políticos con banderitas diciendo las bases de RM, las bases de sí, las bases se han venido para el partido a apoyar a Martín Torrijos. Pero cuando usted agarra con pinzas y saca quiénes son las personas que estaban en ese evento como bases, tiene más de 1 año, 2 años de no estar en los partidos donde ellos dicen que eran líderes. Entonces, yo creo que estamos llegando a un nivel ya de desesperación, de tratar de acaparar o confundir a el electorado, porque la intención fue esa la leí yo desde el primer momento. Decían, bueno, vamos a poner la banderita aquí para decir que se están mudando a apoyar a Martín Torrijos,
son como estrategias desesperadas en la recta final de las elecciones. Eso tiene dos lecturas. La primera lectura es la política, que es un acto de desesperación bien apuntado por usted, por parte de Martín Torrijos, que es un pony político, no crece y definitivamente va en decrecimiento. O sea, porque cada vez que va subiendo el candidato José Gabriel Carrizo, va a ir bajando Martín Torrijos. Eso en primer lugar, es un acto de desesperación para mostrar fortaleza cuando lo que realmente tiene es debilidad. Pero lo segundo es que el Tribunal Electoral, el Código Electoral tiene prohibido utilizar las banderas de otros colectivos políticos en los eventos propios tuyos. Mire, eso entonces es violatorio al Código Electoral, violatorio al pacto ético electoral, violatorio, y el Tribunal Electoral, que a veces es tan rápido para unas cosas, tan lento para otras, debió haberlo sancionado, debió haberlo prohibido, porque no se puede decir que las personas como militaban en un partido político eran las que estaban con la bandera. No, usted no podía entrar a un evento de Martín Torrijos con banderas de otros partidos políticos. Y efectivamente el Tribunal Electoral pues se hace caso omiso, cierra los ojos y nuevamente estamos en una fórmula que el tribunal ve la paja, ¿cómo se dice? El tema de que... Cuidado con lo que va a decir. No, Okay. ni una paja. Lo que quiero decir es que definitivamente ve la paja y la brusca en el ojo ajeno, pero no en el suyo propio. Lo felicito, trajo una bonita corbata que le dio poderes especiales para explicarse correctamente. ¿Usted cree que yo necesito una No, corbata? una corbata. Mis super cejas son suficientes. El poder de la ceja de Pedro Citón. Claro que sí. Bien, recuerde, martes y miércoles cambiamos el horario de 2 a ¿No 3. era martes, jueves? No, martes y miércoles, No, usted por me un tiene tema de enredado. programación, pero escúcheme, martes y miércoles de 2 a 3 de la tarde, este es su programa favorito, repetición en horas de la noche, para que usted pueda disfrutar de este programa. Se nos acabó el tiempo, Pedro. Nos vemos hasta la próxima, nos vemos mañana, no se olvide, hasta luego.